la idea del reino surge porque con Claudia nos pusimos medio a conversar sobre qué hace a la contemporaneidad, qué hace este siglo XXI, qué es diferente en este siglo XXI a, digamos, los últimos 50 años del siglo XX. Y ahí veíamos que había características muy propias de esta contemporaneidad, como por ejemplo el surgimiento de la posverdad, de las fake news, de vaciar de sentido a determinados conceptos, determinadas palabras que han sido claves. Ejemplo, la palabra libertad, por lo menos de 1789 para acá, ha sido una palabra clave para asimilar al progreso de la humanidad. Ahora está totalmente vacía de contenido, no quiere decir nada. Es la libertad contra un chicle. Y veíamos también que en las tres Américas, América del Norte, América del Centro, América del Sur, ciertas iglesias evangélicas eran el ariete de una nueva derecha que tenía clarísimamente, por un lado, el objetivo de esta restauración conservadora, que va totalmente de la mano con consolidar un sistema de regresión social bestial donde el ingreso y el poder está concentrado cada vez en menos manos. Esto claramente se hizo evidente hasta para el más tonto con el triunfo de Trump. Sentíamos también que desde la ficción esto todavía no estaba contado, y nos parecía, bueno, que valía empezar a pensar. Y el punto de partida fue decir, ¿qué pasaría si aquí en Argentina tal cosa? Es que la historia la pensamos a partir de los personajes. Uno a veces encara las historias a partir de una trama. Pero la realidad es que esta historia, para nosotros es la historia de una familia donde hay gente muy creyente, gente no tan creyente, gente, digamos, pero es una familia que son hijos de dos pastores, y cuando se mete la política y se quiere llevar al padre para la política, se generan un montón de situaciones que a cada uno le pega de una manera distinta en esa especie de sucesión que hay en esa familia. Entonces fuimos analizando personaje por personaje quién era, no solamente los pastores o el personaje de Julio o el personaje de Tadeo, que son los principales, o la fiscal, sino también los secundarios, ¿no? En vez de hacer una trama muy detallada, hicimos un listado de personajes sumamente detallados. Y cuando entendimos quiénes eran esos personajes, fuimos sacando de las historias de cada uno para armar la trama. Fue como un proceso a lo mejor inverso a lo que uno se imagina. Sí sabíamos que empezaba con el magnicidio y nos imaginábamos que terminaba una semana después cuando se resolvía esto, pero hasta ahí teníamos. Todo lo demás de la trama nos fue apareciendo al ponernos a investigar sobre estos personajes. Hay una cosa en la que coincidimos con Claudia, que nadie se concibe a sí mismo como malo. Todo el mundo, aún el tipo que nosotros desde afuera podemos ver como el personaje más vil, tiene justificaciones para lo que hace. Entonces, nos decíamos, no podemos saltearnos estas justificaciones, que los personajes se dan a sí mismos para cometer las acciones que cometen. Digo, tenemos la suerte de que son actores que leen muy bien, ¿no? A veces te encontrás con un actor que viene y lee su escena como para hacer esa escena y nada más. Y acá te encontrás con actores que les interesa la historia, que les interesa quién era ese personaje, de dónde vino, hacia dónde va, muchas más cosas de las que necesitan a lo mejor para ejecutar razonablemente la escena. Entonces ellos mismos se han hecho muchas preguntas y nos han hecho nosotros muchas preguntas sobre los personajes. Algunas no las sabíamos, las empezamos a repensar o a pensar a partir de estos intercambios. Lo que estamos eligiendo es cómo se va a componer un congreso, y en un congreso lo interesante es que haya equilibrios, ¿no? Que se equilibren las fuerzas de alguna manera. Ya los dos partidos tradicionales son partidos de centro, y los dos tienen una mirada un poquito más progresista y una mirada más de derecha. O sea, digamos, lo que está para la derecha de lo que ya tenemos es la ultraderecha, no hay otra cosa, ¿no? Me parece que las propuestas que vienen por fuera de los dos partidos más que digamos que van a sacar más votos es la ultraderecha. Entonces yo quisiera un congreso donde lo que ya es centro, lo que ya es centro derecha pueda ser, digamos, compensado con leyes que pueden traer los congresistas de izquierda, que tienen más que ver con los derechos personales, con los derechos de las mujeres, con los derechos de las disidencias, con el medio ambiente, con la pobreza, con un montón de cuestiones. Tanto Romina como Miriam son dos mujeres con las cuales yo he trabajado, o sea, he estado trabajando
para que salgan leyes, y no solamente leyes de mujeres. Por ejemplo, Miriam es una de las pocas que nos escuchó cuando fuimos con el tema de la ley del libro, y cuando vos tenés cualquier lucha que tiene que ver con los derechos como trabajador del escritor, es más fácil que te escuche ella que te escuche otro, ¿viste? O sea, es como que siempre entramos con la unión de escritores también mucho por el lado de Miriam para que nos escuche y que nos explique cómo se maneja, cómo tenemos que llevar las leyes. Que, me acuerdo que nos dio casi una clase de cómo funciona la legislatura y cómo funciona el Congreso para ayudarnos a poder conseguir ciertas cosas como escritores y como trabajadores de la palabra. Yo recuerdo cuando fue la crisis del 2008, que parecía que todo el sistema financiero se hundía, parecía que iba a surgir un nuevo mundo, o digamos, que ese viejo mundo se moría. Ese mundo, digamos, el neoliberalismo, ese mundo que de la mano de Thatcher, Reagan, en los finales de los 70, 80, modificó de un modo totalmente regresivo las relaciones del trabajo y el capital, que logró una concentración del capital y del poder que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Ese mundo, que en el 2008 yo tuve la ilusión ingenua de que comenzaba a morir, terminó, de esa crisis salió fortalecido, los estados empobrecidos y el capital financiero mucho más fortalecido, con lo grave que es el debilitamiento de los estados-nación en pos de esto. Entonces, pero ese mundo yo creo que inevitablemente va a morir, porque un mundo que no da satisfacción mínima a las enormes mayorías, porque estamos hablando del 99% y el 1%, necesariamente va a morir. Ese es el mundo que yo creo que va a morir. El que van a ser, no tengo ni idea, ojalá que sea mejor, ojalá que sea más justo, que sea más bello vivir, que las relaciones entre nosotros sean más humanas, sean más lógicas. Ahora, lo que no tengo duda, que en este interregno reinan los monstruos. No terminamos de inventar ese otro mundo, que yo creo que en gran medida, no sé cuál va a ser, pero que tenemos que pensar algo de lo que pasó con el movimiento de las mujeres, con el movimiento a favor del planeta. Hay ciertos movimientos muy masivos, muy transversales, muy de consenso sobre un nuevo mundo y un mundo distinto, ¿no? Y un mundo más parejo y más igual para todos y más cuidado, que puede venir de la mano de esos movimientos, ¿no?